alumna de la Universidad Inca del Grupo 107. Estoy cursando la licenciatura de Ciencias del Deporte y a continuación voy a presentar el siguiente proyecto para la materia de deportes de conjunto. El tema que voy a presentar el día de hoy es el deporte de voleibol. El voleibol es un juego o un deporte entre dos equipos cuyos jugadores, separados por una red de 1 metro de ancho colocada en alto a la mitad del terreno, tratan de que el balón, impulsado con las manos, pase por encima de la red al campo contrario. El concepto nace del nombre de voleibol en español y sus variantes voleibol, voleibol, balón volea o voley, derivada del inglés voleibol y hace referencia a una disciplina que es practicada desde hace más de 100 años. El voleibol de playa es una variante del voleibol que se juega en arena, generalmente en la playa. Es un deporte olímpico que consiste en la formación de un grupo llamado dupla que tienen que resolver mediante sus gestos físicos, técnicos y tácticos las situaciones siempre cambiantes a la ofensiva y defensa que se presentan a lo largo de la dinámica de tipo de partido o set que se disputa. El voleibol fue inventado en Massachusetts, Estados Unidos, por William Morgan, profesor de educación física de la IMCA, el 9 de febrero de 1895, quien rápidamente se convirtió en el fundador de un deporte muy popular, propagado en todo el mundo por las tropas estadounidenses. A continuación, explicaré brevemente una línea del tiempo que nos explica cómo es que fue la evolución de este deporte. Como primer acontecimiento tenemos en 1895, William Morgan hace la creación de este deporte con el fin de hacer variación a sus actividades físicas de las personas, dictadas en la Universidad de Massachusetts. Se llamó este deporte el mitonete, como antes ya lo había mencionado. Como segundo acontecimiento dentro de nuestra línea del tiempo, en el año de 1896, el profesor Halstead, quien le da el nombre de voleibol al llamarle la atención la batida o la fase activa del lanzamiento. Como tercer acontecimiento dentro de nuestra línea del tiempo, en el año de 1912 se revisaron las reglas iniciales, que en lo que refiere a las dimensiones de la cancha y del balón no estaban aseguradas ni completamente afirmadas. Se limita a 6 el número de jugadores por equipo y se incorpora la rotación en el saque. Como cuarto acontecimiento, para el año de 1922, se regula el número de toques, se limita el ataque de los zagueros y se establecen los 2 puntos de ventaja para la consecución del set. Como quinto acontecimiento, en el año de 1947, es la creación o bien la fundación de la Federación Internacional de Voleibol, quien es el organismo encargado de regular todo lo que respecta a este deporte del voleibol. Como quinto acontecimiento, en el año de 1949 se suscita el primer campeonato mundial de la rama varonil en el deporte de voleibol. Como séptimo acontecimiento tenemos en el año de 1952 el primer campeonato de la rama femenil del deporte de voleibol.
Como octavo acontecimiento, en el año de 1964 se incluye al voleibol como un deporte olímpico, es decir, que en este año es la primera edición en donde participan dentro de la Carta Olímpica. Como noveno acontecimiento, en el año de 1986, el voleibol playa se incorpora a la Federación Internacional de Voleibol. Como siguiente hecho, en el año de 1998 se introduce la figura del jugador líbero al voleibol. Consecutivamente, en el año 2000 se reduce de forma importante la duración de los encuentros al eliminar la existencia de estar en posesión del saque para puntuar, y se hace el planteamiento oficial del reglamento. Posteriormente, en el año del 2006, se presentan cambios en el saque. Consecutivamente, en el año de 2008 se realiza la incorporación de un segundo jugador líbero para alternar con el otro líbero durante el partido. Con lo que respecta a la historia del voleibol en nuestro país, es en la ciudad de Monterrey donde fue que se introdujo el voleibol en el año de 1917 por un grupo de cristianos del IMCA. Este deporte fue introducido por Óscar Castillón, uno de los maestros de este grupo, pero también Enrique Aguirre es otro de los personajes a quien se le atribuye introducir este deporte dentro de nuestro país. Más adelante, por el año de 1920, el voleibol comienza a ser promocionado como uno de los deportes de estructura nacional y es propuesto para que sea practicado en las escuelas por el profesor Leoncio Ochoa. Por otra parte, uno de los aspectos más importantes dentro de la historia del voleibol es la evolución del balón de voleibol. Inicialmente, en este deporte no existía ningún tipo de pelota específica para este deporte. La primera pelota que se empleó en el juego de voleibol era una pelota de básquetbol. No obstante, este tipo de pelota, por su gran tamaño y peso, resultaba muy difícil de mantener en el juego. En vista de estos hechos, se decide emplear una vejiga inflada a modo de pelota. Esta versión era mucho más ligera y mitigaba por completo los riesgos de lesiones para los atletas. No obstante, debido a la falta de peso que tenía esta pelota, no tomaba la velocidad necesaria que el balón de voleibol necesitaba para el juego. Derivado de esto, el profesor William se propuso crear un balón que fuera específico para este deporte. Él mismo debía de ser ligero para no representar peligro para los jugadores y con el peso suficiente para adquirir la aceleración idónea con los toques de las jugadas. Simultáneamente, Morgan, además, desarrolló también las primeras reglas del juego, las que contemplaban un campo de juego de 7.62 metros por 15.24 y una red de 1.98 metros de altura. El balón de voleibol de playa debe ser esférico, hecho de un material flexible, ya sea cuero o cuero sintético, que no absorba la humedad. En su interior lleva una cámara o vejiga de caucho o material similar. La aprobación de material de cuero sintético está determinado por las reglamentaciones de la Federación Internacional de Voleibol. Los colores deben de ser brillantes, ya sean naranjas, amarillos, rosas, blancos, entre otros. Las circunferencias son de 66 a 68 centímetros para competiciones internacionales y el peso ronda en los 260 a 280 gramos. Las reglas del juego. El vóley de playa se juega en lo esencial igual que el voleibol de sala.
Las diferencias más importantes son que se juega al aire libre y sobre todo en una superficie de arena. El campo es ligeramente más pequeño, de 16 metros por 8 metros. No hay más líneas que las 4 que delimitan el rectángulo. Se realizan colocando cintas flexibles fijadas a la arena con materiales que eviten la lesión de los jugadores. La red, aparte de ser más corta, tiene los bordes superior e inferior un poco más anchos, en beneficio de la publicidad. La fijación de los postes no puede ser ningún peligro para los jugadores y por eso está prohibido el uso de cables. El equipo lo forman exclusivamente los jugadores y uno de ellos actúa de capitán. Aunque los dos jugadores pueden pedir tiempo para descanso, para adecuarse al entorno y a la temperatura se juega descalzo y con indumentaria adecuada, es decir, con traje de baño. La red mide 9.40 metros de largo y 1 metro de ancho cuando está tensa y se coloca verticalmente sobre el eje del centro de la cancha. Se mide desde el centro de la cancha con una varilla marcada. Está hecha de cuadros de 10 centímetros por lado, a lo largo del borde superior e inferior, una banda horizontal de 7 a 10 centímetros de ancho, hecha de lona, preferiblemente de azul oscuro o colores brillantes. Está cosida a todo lo largo de la red y la red de ancho mide 1 metro. Las medidas de la cancha de juego es un rectángulo de 16 metros por 8, rodeado por una zona libre con un mínimo de 3 metros de ancho. Un mínimo de 7 sobre la superficie de juego debe de estar libre de cualquier obstáculo, mientras que la cancha de voleibol de sala mide de 18 metros de largo por 9 metros de ancho. Puntuación. Los partidos se disputan a 3 sets, esto es, gana el primero que vence 2. Cada set se juega a 21 puntos con 2 de ventaja y el set decisivo, en caso de ser necesario, el tercero, a 15 puntos con 2 de ventaja. Cada 7 puntos disputados, o 5 en el tercer set, se produce un cambio de campo. El saque. El equipo que gana en una jugada saca para iniciar la siguiente. Los dos jugadores de cada equipo sirven de forma alternativa, aunque el que saca continúa haciéndolo hasta que el equipo pierda en una jugada. Se puede sacar por encima o por debajo del hombro, con el puño, manos abiertas o brazos, se realiza desde atrás de la línea de fondo, aunque se puede caer dentro del campo al realizar un salto. Jugadores de voleibol de sala. Cada equipo juega con 6 jugadores. Además, cuenta con 6 suplentes y puede realizar 6 sustituciones en cada set. Un jugador sustituido puede reingresar nuevamente a la pista, pero solo a su posición previa a la formación. Los reemplazos de libero no cuentan como situaciones de sustitución. El libero es un especialista en defensa, pero no puede sacar, rematar ni bloquear. La puntuación en el voleibol de sala, el partido lo gana el equipo que consiga 3 sets. Para conseguir un set hay que anotar 25 puntos, excepto el quinto set, con una diferencia de 2 puntos. En este caso de empate a 24, se jugaría hasta 26, 24, 27, 25 y así sucesivamente. En caso de empate a sets 2 a 2, se jugaría un quinto set de solo 15 puntos, con 2 de ventaja. La rotación. Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el balón. Cuando se arrebata el saque, al contrario, los 6 jugadores tienen que rotar su posición en el campo en el sentido de la aguja del reloj. Esto hace que todos los jugadores se vayan alternando en las posiciones de delanteros y zagueros. Acciones no permitidas dentro del juego. Las acciones no permitidas suman un punto al equipo contrario. Las más importantes que debemos de conocer son 4 toques por equipo. El bloqueo no cuenta como toque de equipo. 2 toques consecutivos en el mismo jugador. Tocar la red. Invasión del campo contrario. Solo si se refiere en el juego de los adversarios.
retención del balón y por último la falta de rotación si es en el momento del golpeo. En el saque, los jugadores no respetan sus posiciones. Por último, los fundamentos técnicos del voleibol. El voleibol se compone de 6 movimientos técnicos básicos. Número 1 están las posiciones y desplazamientos. Número 2, golpe bajo. Número 3, voleo. 4 está el saque. Número 5, el remate. Y número 6, el bloqueo.